esto nace, y quiero dar las gracias a Oscar Riani, que es quien se puso al hombro este evento importantísimo para que ustedes, los compañeros de las comunicaciones, puedan hoy expresarse y brindar una opinión para el colectivo de los periodistas de la provincia de Entre Ríos. La búsqueda constante del hombre por satisfacer cada vez mejor su necesidad comunicacional ha sido el impulso que ha logrado la instauración en el mundo de instrumentos cada día más poderosos y veloces en el proceso comunicativo. Solo basta una retrospectiva para definir cómo el ser humano ha logrado evolucionar su forma de comunicación. Desde rudimentarios métodos como la escritura jeroglífica, pasando por la invención del alfabeto y del papel, dando un leve salto hasta la llegada de la imprenta, y apenas unos más para la aparición del teléfono, el cine, la radio y la televisión. Todos estos instrumentos han sido ciertamente un avance en la forma de comunicación del hombre, y prácticamente todos han sido posibles gracias a la tecnología, que a su vez ha sido el instrumento cuya evolución ha determinado el avance de la humanidad. Hoy en día, la prensa, radio, televisión, teléfono, internet constituyen una herramienta persuasiva que nos permite mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, políticos y económicos, que tanto en escala nacional como en escala internacional. Con este pequeño prólogo quiero dar por inaugurado el foro de comunicadores, de periodistas, de ustedes. Muchísimas gracias, insisto, gracias a quien ideó esto y lo llevó adelante, y quiero darle la bienvenida al conjunto, al colectivo. Vos recién en tu introducción hablabas de la importancia que tienen los medios, y los medios tienen un rol central en un sistema democrático. Digo, la libertad de expresión es uno de los anhelos más grandes que ha tenido el ser humano, por los que ha luchado, por los que ha dejado la vida, y es uno de los principales valores de la libertad por la que tanto se ha trabajado y que tanto tiene que ver con el sistema democrático. Es imposible concebir un sistema democrático si uno no concibe un buen sistema de medios. Y un buen sistema de medios significa diversidad de opiniones, significa pluralidad de opiniones, significa absoluta libertad sin ningún tipo de restricción, significa circulación de la palabra. Pero es muy importante esto de la pluralidad y de la diversidad, porque no alcanza con escuchar una campana. Hoy las democracias se construyen con la opinión de todos, todas las opiniones son valiosas, y por eso, desde mi punto de vista, el Estado tiene un rol fundamental en ser el garante de la libertad de expresión, estableciendo mecanismos que permitan que no solo estén al aire o en el aire aquellos que económicamente se pueden sustentar, porque el acceso a las tecnologías de las comunicaciones y de la información no son un bien de mercado, son un derecho humano básico. Y ahí es donde interviene el Estado para garantizar el acceso de todos. Después, en todo caso, el mercado definirá a quién le va mejor o a quién le va peor, pero una vez creadas las condiciones para que todos puedan acceder, y eso es lo que está faltando en la Argentina. Los medios o los grandes medios han sufrido un proceso de transformación en los últimos 40 años, y ese proceso de transformación los colocó en un lugar central en la vida política de las naciones. A ver, esto no significa que los medios de comunicación no hayan intervenido en política siempre, porque siempre lo hicieron. Digo, lo hizo el diario El Nacional cuando lo dirigía Sarmiento antes de ser presidente, y lo hizo el diario La Nación, fundado por Bartolomé Mitre después de ser presidente, para seguir haciendo política. Lo hizo Mariano Moreno cuando fundó la Gaceta de Buenos Aires. Pero en el siglo XX, cuando aparece la sociedad de masas, este rol del periodismo, que era ni más ni menos que en el siglo XIX una extensión de la política, se convierte en una tarea profesional. La sociedad de masas, además de necesitar agua corriente, cloacas, iluminación, transporte, necesitaba información. Entonces, para los que somos un poquito más veteranos, y a lo mejor los más jóvenes no saben ni de qué les vamos a hablar, para saber de noche a qué
farmacia uno podía recurrir si tenía una emergencia, si tenía que comprar un remedio, en el diario se publicaban las farmacias de turno en cada una de las ciudades. ¿Por qué? Bueno, porque era algo fundamental. La información era necesaria y los medios daban la información. No es que dejaron de hacer política, pero en muchos lugares del mundo se profesionalizaron de manera tal que se separaba el interés político del interés periodístico. De hecho, en muchos lugares del mundo esto persiste. Digo, el diario Le Monde en París, al secretario de redacción no lo eligen los dueños del medio, sino que lo elige la propia redacción. Y hay diarios como el Washington Post o el New York Times en Estados Unidos que cuando hay elecciones, en la parte editorial opinan a favor de uno u otro candidato, pero la parte periodística la dejan de lado, donde ahí se pueden vertir y se pueden ver y se pueden analizar todas las opiniones y todos los hechos. Es decir, hay un rigor profesional que trata de objetivizar siempre el interés que tiene un medio. El problema es que hoy tenemos que con la llegada del neoliberalismo, la globalización, la concentración económica y empresas que tienen más poder que los propios estados, digo, el otro día tuve una reunión con la empresa Huawei, que factura 1,5 veces el Producto Bruto Interno de la Argentina. Factura 650.000 millones de dólares y nosotros tenemos un PBI que debe estar en 400.000. Entonces, ¿cómo hacen las democracias ideadas en el siglo XVIII, pensadas en la época de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana? ¿Cómo hacen esas democracias representativas que nosotros vivimos y tenemos reflejadas en nuestra Constitución para enfrentarse a los poderes económicos que, vuelvo a repetir, facturan más? Digo, las 10 empresas que más facturan en el mundo representan más facturación que el Producto Bruto Interno del 90% de las naciones del mundo. Es decir, ese condicionamiento del poder económico al poder político se ve reflejado todos los días en la tapa de los diarios, porque los diarios ya no son medios grandes. Los diarios son grandes conglomerados que tienen intereses en las radiotelecomunicaciones, pero tienen intereses en el petróleo, tienen intereses en el agro, tienen intereses en el sistema financiero. Los principales socios de los grandes conglomerados de medios de la Argentina son fondos de inversión que trabajan con Paul Singer. Entonces, cuando te tienen que poner la tapa de un diario, ¿sí?, cuando estás renegociando la deuda externa, la tapa, ¿qué interés va a reflejar? ¿El del país o el de los socios de ese medio, que es el acreedor de la propia Argentina? Entonces, sabiendo esto, lo que hay que hacer es encontrar remedios para que el sistema democrático, que es un sistema de representación popular, valga más o tenga más peso que los grupos concentrados de la economía. Y allí es donde la libertad de expresión, la libre circulación de las ideas, las opiniones diversas, la pluralidad, cobra un rol central.